CEFIT. Inicialmente me presento, mi nombre es Amir Cardoso, soy estudiante de octavo semestre de la Universidad Nacional y actualmente ocupo el cargo de presidente encargado de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, CEFIT. Yo estaré moderando el espacio junto con mi compañero Gustavo Cuatín, es estudiante de la Universidad del Cauca y es representante de la CEFIT por la misma universidad. Digamos que para dar inicio, inicialmente quisiéramos contarles un poco acerca de esta iniciativa del Grupo de Educación y de algunos eventos que vamos a ir realizando este mes en el marco de lo que estamos trabajando en la asociación. Digamos que este es un mes bastante movido para ACEFIT en cuestión de cambios generacionales, en cuestión de eventos y demás. Ustedes habrán visto tal vez en nuestras redes sociales y por donde generalmente compartimos nuestros eventos. Este mes estaremos realizando los foros regionales de estudiantes de fisioterapia, los FOREFIT, su sigla. Estos vienen como con el objetivo de, desde que los estudiantes veamos la perspectiva o demos nuestras opiniones acerca de las fortalezas y debilidades acerca de la educación virtual en fisioterapia, como tal, como la identificamos desde nuestras percepciones, desde lo que hemos vivido, desde lo que identificamos en cada una de nuestras universidades y que también eso se constituya no solo como un factor de diagnóstico, identificación de necesidades o problemáticas, sino que también esos foros puedan llegar a ser herramientas para poder dar soluciones o digamos que plantear alternativas a las problemáticas por las que actualmente estamos pasando y que seguramente seguirán algún tiempo. Los invitamos entonces a que estén pendientes de nuestras redes sociales para participar en estos espacios. Esta semana fue el primer foro regional a cargo de la Regional Pacífico y más o menos a mediados de mayo se desarrollarán los de las otras 4 regionales para que estén muy pendientes de eso. Igualmente, a finales de este mes tenemos un evento que es bastante importante, es el cambio de junta directiva de la asociación. Básicamente, lo que presentaremos ahí es el informe de gestión de estos 2 años, 2018 a 2020. Presentaremos los avances, lo que trabajamos durante estos dos años, todo lo que se pudo trabajar, todo lo que se pudo hacer y esperamos contar con la participación de todos ustedes, además, por la importancia que eso constituye para el cambio de junta. En esa misma fecha elegiremos a los nuevos candidatos o las nuevas personas que estarán a cargo de dirigir la asociación hasta noviembre del 2021. Entonces esperamos que si están interesados, si les interesa ser parte de estos procesos que constituyen un espacio realmente importante de participación para los estudiantes, pues se asocien. Si no lo están y si están asociados, pues se apropien bastante de estos espacios. Les voy a dejar acá en el chat los formularios de inscripción. El primero es el formulario como tal de inscripción a la asamblea para poder participar en la asamblea, en las deliberaciones que se den y en las votaciones. Y el segundo ya es más acerca de los cargos, si están interesados en postularse a algún cargo de carácter nacional, ahí pues encontrarán los requisitos y las funciones a desempeñar en cada uno. Ya como tal, pues daremos inicio a la conferencia, esperaremos entonces para proyectarles pantalla y pues iniciaremos con la presentación inicial de quienes estarán a cargo de dar la presentación, de más o menos cómo se manejará la dinámica de la conferencia y de, digamos, cómo se desarrollará todo. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Entonces, pues, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Gustavo, como me presentó Samir. Vamos a estarlos acompañando como moderadores en esta actividad. Mientras, pues, vamos proyectando la pantalla, por comentarles sobre la dinámica que vamos a manejar. Nuestros compañeros, pues, que van a exponer. Pedimos, por favor, apaguen los micrófonos, siempre se mantengan apagados y las preguntas se van a realizar al final. Tenemos todo un momento de la proyección pues de la exposición como tal y al final tendremos un espacio de unos 15 minutos
para que podamos solucionar cualquier duda que se genere o comentarios que ustedes nos puedan compartir y aportes y o aportes. Esto lo podemos hacer por medio del chat. Nosotros pues vamos a estar muy pendientes de estar recogiendo esta información y o al final también en esos 15 minutos, si gustan, también daremos la palabra por el chat para que lo hagan por el micrófono. Muchísimas gracias. Igualmente, perdón, sumando información, si hay alguna falla o alguna pregunta de carácter logístico, metodológico, también nos las pueden hacer llegar por el chat y estamos muy pendientes. Bueno, mientras esperamos la proyección de la pantalla, pues darles a conocer que el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte, ¿cierto? De la charla que veníamos del anterior fin de semana, esta vez pues también hablando sobre la alteración del tono muscular en un paciente neurológico. Hemos tenido una buena acogida por parte de ustedes, se ha dado un espacio de preguntas y discusión muy interesante que esperamos que pues se pueda seguir replicando estos escenarios y podamos seguir participando. Recordarles que si ustedes también quieren ser parte de estos grupos, pues está completamente abierta la invitación a que se nos unan, sigamos trabajándole, sigamos apostando pues también a diferentes espacios de formación en el ámbito pues que nos compete a nosotros de la fisioterapia. Listo, entonces ya teniendo la presentación acá, daremos inicio, como Gustavo les comentaba y como igualmente les comentaba inicialmente, la temática de esta sesión o de esta noche es la evaluación y la intervención en pacientes con alteración del tono muscular. Recapitulando un poco a la semana pasada, abordamos un poco más enfatizándonos en la anatomía y la fisiología de estas alteraciones, viéndolo un poco desde las vías descendentes, desde las vías ascendentes, cómo se clasifican estas alteraciones del tono y digamos que cómo esto se puede clasificar en cierto tipo de patologías. Como tal, en esta sesión nos enfocaremos más en los componentes de evaluación y de intervención, que pues hacen ya un factor mucho más práctico de nuestra interacción fisioterapéutica. Como tal, nuestro equipo de trabajo, las personas que estuvieron encargadas de construir esta presentación y que ustedes escucharán a lo largo de la conferencia son Erika Latorre, de la Universidad de La Sabana, Gustavo Coatín, de la Universidad del Cauca, Candelaria Tapia, de la Universidad de San Buenaventura, María Andrea Mauri, de la Universidad Libre, de Seccional Barranquilla, Jessica Higuera, de la Universidad Nacional, Samir Cardoso, de la Universidad Nacional, Deilis Mora, de la Universidad Libre, Vanessa Ospina, de la Universidad del Cauca, Nilson Bael, de Corpo Sucre, Marisol Rodríguez, de la Universidad de La Sabana, Angie Becerra, de la Universidad Industrial de Santander, Mateo Cleves, de la Universidad del Rosario, y Julián Bautista, de la Universidad Nacional. Este es el contenido que abordaremos, como les comentaba.
dos componentes grandes, evaluación e intervención fisioterapéutica. En evaluación, pues lo enfocamos hacia algunas escalas que consideramos importantes en estas alteraciones del tono, Ashworth, Tardieu, Campbell y algunos franceses. Y ya pasando al segundo componente, intervención fisioterapéutica, vamos a hablar de varias técnicas que pues han demostrado sus efectos, su efectividad en, en estas patologías o en estas alteraciones del tono, pasando por CABAT, la terapia Bogta, Perfetti, Bobat, Bronstrom y finalmente terminando con Ruth. ¿Listo? El primer componente, pues le doy paso a Mateo Cles, que es estudiante de la Universidad del Rosario. Buenas noches a todos. Inicialmente, pues agradecerles pues la asistencia. Bueno, entonces, como mencionó mi compañero Samir, vamos a hablar un poco sobre la evaluación y a plantear ciertas diferencias entre las diferentes escalas. Entonces, la primera de ellas es Ashworth original. En la escala Ashworth, pues es una escala numérica de 5 puntos, que principalmente en lo que busca es evaluar la resistencia al movimiento pasivo. Esa escala fue desarrollada inicialmente como una herramienta para medir la eficacia de una droga antiespástica en pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, pues están los cinco ítems, donde donde 0 pues va a significar que no hay incremento en tono, y 4, donde hay un miembro completamente rígido en flexión o extensión o aducción. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Posteriormente, Boamón y Smith quisieron modificar la escala de Ashworth, adicionando una categoría que va a ser una 1 más. Esta se supone, no digo entre, se supone que fue para incrementar como una sensibilidad en aplicación de la misma. Ellos evidenciaron cuando pues modificaron esta escala una reproducibilidad del 86.7%, cuando como que la evaluaron en 30 pacientes con atenuación en el tono, principalmente en los flexiones de encodo. Sin embargo, otros autores como Noel Blackburn y colaboradores y Paidine y colaboradores encontraron que esa reproducibilidad interevaluador pues fue decayendo cuando implementaban esta nueva categoría, ese nuevo ítem de 1 más, principalmente en miembros inferiores. Pues dando como evidencia sobre la confusión de muchos, pues como tal, fisioterapeutas, fisiatras, entre otros evaluadores, entre la categoría 1, 1 más y 2. Esta categoría 1 más, en lo que va a modificar en esta escala va a ser que va a catalogar como tal que hay un ligero aumento y una mínima resistencia. Sin embargo, que esa mínima resistencia va a iniciar a mitad de rango de movimiento, no va al final como no va a plantear la categoría número 1, que esa resistencia va a ser al final, o pues se va a presentar principalmente como en signo de navaja. Eso es lo que va a categorizar pues, esta parte de 1 más. Siguiente, por favor. Por otro lado, para evaluar también la hipertonía o la espasticidad, tenemos la escala Tardieu. La escala Tardieu fue desarrollada pues, por pues el señor Tardieu en 1954, pero posteriormente fue modificada por los autores Head y Pierrot, pues con el fin de comprender como diferentes mediciones cuantitativas de los ángulos articulares en diferentes velocidades del movimiento, y pues de manera pasiva, claramente. Ellos evidenciaron que en la posición de unos segmentos influenciaban a razón de la gravedad y desarrollaron pues la actual escala Tardieu modificada. Adicionalmente, estos dos autores, Gen y Pierrat, observaron que en componente dinámico del músculo contracturado se puede observar inicialmente con un movimiento mucho más lento y posteriormente un movimiento mucho más rápido, con el fin de que sea posible observar la reacción del reflejo de estiramiento en reflejo miotático. Entonces, por ende, bueno, la medición de la escala Tardieu hace referencia a la diferencia entre un ángulo tomado durante el movimiento pasivo lento menos el ángulo tomado después de hacer el movimiento pasivo lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo se aplica esa escala? Uno inicialmente lleva el miembro al máximo rango posible de forma pasiva,
y pues toman la medición con goniometría convencional. Y posteriormente hace un movimiento rápido como para ejercer o provocar una reacción postural con respecto, pues, para generar como una especie de aumento de entono. Y cuando sientan la resistencia y sientan tope, se mide en siguiente ángulo. La diferencia entre estos dos indicará qué tanto, pues, qué tanta hipertonía está presentando, pues, el paciente. Esta escala tiene una reproducibilidad interevaluador moderada. Por lo general, tanto Ashworth como Natardieu, en toda la evidencia actual, muestra que la reproducibilidad es mucho mayor en miembros superiores que en miembros inferiores. Y pues con respecto a estos últimos, los miembros inferiores, en estadístico de capa, con respecto a la reproducibilidad interevaluador es de seno 72. Entonces, vamos a explicar, no, de bueno, por favor. Vamos a explicar un poco como los ítems, donde entonces estos ítems van a significar donde cero es que no existe resistencia a movimiento. Uno, hay una resistencia escasa en un ángulo específico de estiramiento, pero no hay como un tope muscular. En dos, es que hay ya un tope, una resistencia en un ángulo específico y que va a interrumpir como tal en el rango de movimiento o en estiramiento muscular y que posterior se va a generar como una especie de relajación. El número 3 ya va a indicar que hay un cronus presente, pero que va a ser fatigable, que va a durar menos de 10 segundos. Y en 4 es que ya uno llega al tope y mantiene ese tope y que va a presentar cronus y ese no va a ser fatigable, entonces se va a presentar mayor a 10 segundos. Eso sería pues una espasticidad grado 4 en tardío. Siguiente, por favor. Con respecto a la escala de Susan Campbell, bueno, es una escala desarrollada pues, por Susan Campbell que consiste principalmente en 4 puntos que van desde 0 a -3. Aquí comenzamos con los menos, a razón de que esta escala ya no va a medir la hipertonía, sino va a ir a medir lo que es toda la hipotonía, por medio de lo mismo, de medir como una resistencia muscular al movimiento pasivo. Lo interesante de esta escala es que va a medir tanto movimientos activos como pasivos, por decirlo así. Entonces, donde cero va a indicar que hay, pues que entonces está normal, en la forma activa, es rápido, inmediato, hay ajustes posturales acordes al movimiento y hay habilidad para usar como los músculos en patrones sinergistas para la estabilidad y movilidad independiente de la tarea. Y pasivo, donde las partes del cuerpo van a resistir el movimiento de manera normal cuando movamos un segmento, este segmento se va a mantener en esa posición momentáneamente. Y bueno, y claramente es un paciente que puede seguir rápidamente cambios de posición impuestos por en examinador. Entonces es un paciente que movemos el segmento y uno siente que en paciente, por más de que uno diga que no haga, que no se deje mover, pues va a mantener, pues como va a seguir ese movimiento de manera como pues automática. En grado -1 es una hipotonía leve, donde va a interferir un poco en las contracciones de los músculos axiales. Y ustedes van a evidenciar en el paciente que el inicio del movimiento va a ser un poco más lento cuando va a ser en contra de la gravedad. Entonces, un paciente donde le pedimos un movimiento y va a demorar un poquito más de lo normal pues, para iniciar este movimiento. En la parte pasiva vamos a evidenciar un arco de resistencia en los cambios articulares y vamos a generar principalmente a evidenciar que esos arcos articulares van a estar aumentados principalmente en las articulaciones distales, como son las manos, los tobillos, los pies, los dedos. La hipotonía -2 o hipotonía moderada en este tipo de escala, vamos a evidenciar que en la parte activa, en tono disminuido, va a ser principalmente no solo en la parte axial, sino también proximal, y va a ya intervenir en toda la parte en mantener una postura, pues porque ya va a involucrar toda la parte también antigravitatoria. Y en la parte pasiva vamos a evidenciar muy poca resistencia al movimiento pasivo y la hiperlaxitud ya va a ir como avanzando a otro tipo de articulación como no son rodillas y tobillos al momento de soportar en peso. Por último está la hipotonía severa,
donde el paciente va a ser incapaz de resistir la gravedad, no va a tener ningún tipo de contracción eficiente en la estabilidad y mantener una postura en la parte activa. Y en la parte pasiva vamos a ver que no va a haber ninguna resistencia al movimiento pasivo impuesto y vamos a completar en rango de movimiento de manera pues mayor. Por decirlo así, nos vamos a pasar de ese rango normal, generando o evidenciando una especie de hiperlaxitud globalizada. Por otro lado, vamos a encontrar los ángulos franceses. ¿Qué diferencia este tipo de evaluación anterior que he mencionado? A razón de que pues los niños, los bebés, no tienen un control adecuado en tono, eh, pues aún, pues es difícil aplicar esas escalas que he mencionado anteriormente. Entonces, en la escuela francesa, ha delineado una serie de maniobras de movilizaciones pasivas para estimular, o estimar, perdón, para estimar el tono muscular en cada uno de los diferentes segmentos corporales, con el objetivo de como pues tener una mayor precisión a esa resistencia pasiva en aquellos, pues en aquella población. Entonces, Andrew Thomas propuso cómo medir una extensibilidad pasiva de los músculos mediante pues la estimación de diferentes ángulos. Entre esos ángulos vamos a tener, bueno, pasamos por favor. Ah, eso ya no dije. Bueno, entonces, el primero de ellos es en de talón oreja, donde, como le digo, eso va a ser principalmente en bebés y como tal en estos niños en el primer año. Entonces vamos a evidenciar que en ángulo va a tener que aumentar a medida que, pues en bebé, pues tiene más edad. Entonces podemos evidenciar que digamos de entre 1 a 3 meses en ángulo que se va a medir principalmente es en ángulo en la cadera, entre, como podemos observar, o sea, en las piernas, o sea, como está en la cadena en flexión, como vemos ahí en dibujo. Entonces ese ángulo va a, a permanecer entre 1 y 3 meses, entre 80 y 100 grados, donde ya el niño mayor a 10 meses, ese ángulo va a aumentar entre 150 y 170. Eh, pasamos. El siguiente ángulo que vamos a evidenciar en esta escuela es el ángulo por pitio. Ahí como se puede ver en la imagen, se mide como tal, como si fuésemos a medir la flexión de rodilla. Igualmente, a medida que el paciente avanza de edad, este ángulo va a ser mayor, como podemos ver también en la tablilla. Posteriormente, vamos a evidenciar el ángulo de los aductores. Este ángulo pues va a medir como tal la aducción de la cadera y igual que en los anteriores, en valor de referencia va a ir aumentando a medida que en bebé pues aumenta sus meses, su edad. Uno de los más utilizados en diferentes escalas, como no es la escala infantil, es el signo de una bufanda, donde aquí no se va a medir como tal un ángulo, sino se va a tomar de referencia en la línea media, pues del niño, del bebé, donde uno lo que intenta es llevar, como se muestra en la imagen, la mano como si fuésemos a llevarla como a la escápula contralateral, como tratando como de hacer una bufanda, por eso es el nombre. Entonces lo que se va a medir es, dependiendo de la posición de encodo. Entonces podemos observar que, por ejemplo, los niños de entre 1 y 3 meses, en codo se va a encontrar entre la línea media y la glándula mamaria ipsilateral. Y a medida que aumenta la edad, hasta digamos, podemos observar que mayor a los 10 meses, este codo se va a encontrar entre la línea media, perdón, se va a encontrar más allá de la glándula mamaria contralateral. Otro de los ángulos también bastante usados es el de flexión de muñeca y flexión de pie, de tobillo, en donde no hay como una especie de valor de referencia, sino pues principalmente es que haya simetría o haya asimetría como la flexión de muñeca. Entonces, si hay simetría es porque tiene un tono normal, si hay asimetría, pues ya se comienza a evaluar como tal si hay hipotonía o hipertonía.
Por otro lado, bueno, como les decía, de dorsiflexión de pie, donde en valor normal siempre debe estar entre 60 y 70. Y va a ser igual, o sea, si es normal, se va a mantener entre esos dos rangos. Anormal es que pues está fuera de entre 60 o 70 grados. Por último, se va a tener en ángulo de rotación lateral de cabeza, donde tampoco hay un valor como tan referente a un ángulo, sino también se va a medir como tan asimetría, donde, o sea, haya simetría en la distancia del mentón y hombro al girar hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Si hay asimetría, pues se estará indicando una anormalidad en el tono en bebé. Vale, Mateo, muchas gracias. Digamos que con esto ya finalizamos el componente de evaluación, pues más enfocado a las escalas. Ya vamos a pasar entonces al componente un poco más de intervención y le damos entonces la palabra a Julián Bautista, él es estudiante de la Universidad Nacional. Gracias, Samir. Buenas noches para todos. Bueno, empezamos el componente de intervención. Les mostramos las técnicas que vamos a hablarles en el día de hoy, ¿cierto? Que pues está Kabat, Bokta, Perfetti, Bobat, Brunstrom y Ruth. Entonces, pues una pequeña introducción. Bueno, pues dentro de lo que encontramos de generalidades de los objetivos de la técnica, de las diferentes técnicas, está pues que buscan inhibir este tono excesivo o facilitar también el tono, pues dar al paciente una sensación de posición y movimiento normales y pues igualmente generar estos patrones de movimiento y patrones posturales normales, ¿sí? De la cotidianidad de las personas. Siguiente, por favor. Encontramos la siguiente clasificación de los métodos. Entonces, pues, primero, pues como técnicas de base, pues lo que es la instalación y posicionamiento de la persona, la movilización, la corrección de posturas, de estiramientos. Ya respecto a métodos que son más neuromotores, encontramos en esta clasificación lo que es Boat, Kabat y Brunstrom. Y ya métodos sensitivo-motores, Perfetti y Ruth. Por otro lado, también encontramos la electroterapia como una herramienta para la estimulación del tono. Y pues ya lo que son agentes físicos, que son como vibración, crioterapia, termoterapia y pues demás. Bueno, entonces, dentro propiamente de lo que es la espasticidad, la idea es pues mejorar esta función motora y como ya dijimos, pues mejorarle este confort a la persona. Es importante tener en cuenta que hay una mejor respuesta cuando se combinan estos métodos, esta clasificación que les mostramos anteriormente, ¿sí? El mismo Kabat manifiesta que, por ejemplo, lo que es la crioterapia combinada con propiamente el método Kabat, pues da mucho mejores resultados. Entonces, pues combinar estos tratamientos da un mejor resultado. Y pues que es importante tener en cuenta que el tono de cada individuo, pues puede variar bastante y que entonces evidentemente las técnicas no se van a aplicar a regularidad, o sea, igual para todos, sino que se va a ir ajustando cada una según las condiciones que tiene el paciente. Bueno, y ya, siguiente por favor, iniciando, entonces encontramos lo que es CABAT, que como sabemos fue creado por el doctor Hernán Cabat y pues la fisioterapeuta Margaret Knott. Ellos se basaron mucho en lo que son los principios de Sherrington, por eso vamos a encontrar ahorita más adelante que los principios son muy similares o tienen mucho en común, y pues todavía no. La idea de este método es generar estos patrones normales de movimientos, ¿sí? Pues a través de inputs propioceptivos para pues modificar esta configuración anormal que hay en el sistema nervioso central, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora. Bueno, algo bonito de este método es que tiene un enfoque muy positivo, en donde nos dice que todo ser humano, incluidas las personas con alguna discapacidad, tiene un potencial humano sin explotar. Y pues es el objetivo de la técnica llevar al paciente a su máxima funcionalidad, trabajando a partir de sus capacidades y pues no enfocándose en sus deficiencias, limitaciones o discapacidad. Bueno, este método se desarrolla
a través de patrones funcionales, ¿sí? Genera patrones de movimiento funcionales, que es lo que conocemos como las diagonales de Cabot. Como sabemos, en miembro inferior, pues son como de patear, asimilando, no sé, la marcha. En miembros superiores, agarrar un objeto o llevar un objeto a la boca. Sí, movimientos así funcionales que activan grupos musculares que pues van a estar moviéndose dentro de lo que es al mismo tiempo, o sea, lo que es flexión y extensión, abducción, aducción o rotación interna y externa, según la diagonal que se esté utilizando. Y pues abarca todas las articulaciones, desde cadera, rodilla, tobillo, pies, incluidos los dedos. Y en miembro superior, pues hombro, codo, muñeca y mano, pues también incluidos los dedos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a los principios, pues estos son los principios básicos que ellos utilizan. Entonces encontramos lo que es contracción, relajación, que pues, es una técnica que consiste en que el paciente realice una contracción del músculo que estamos intentando realizar un estiramiento. Consiste en realizar una contracción mantenida de 7 a 15 segundos, más o menos. Posteriormente una relajación de 2 a 3 segundos y luego un estiramiento de 20 segundos. ¿Por qué estos tiempos? El estiramiento de 20 segundos, porque pues este es el tiempo que se demora el uso neuromuscular en inhibirse, y la contracción de 7 a 15 segundos, porque pues también es el tiempo que se utiliza para trabajar en el órgano tendinoso de Golgi. Esto está muy relacionado con lo que es la inhibición autógena, que explicaré ahorita más adelante. El segundo es la inhibición recíproca, que pues tiene su relación con la inervación recíproca que plantea Sherrington, que pues, pero aquí se plantea desde la otra perspectiva, que consiste pues en realizar un trabajo activo del antagonista para relajar el agonista. Em, También la crioterapia, que es lo que les dije, te he encontrado bastante evidencia de que la crioterapia tiene mejora los resultados del uso de Cabot. Luego está la inducción sucesiva, que consiste en que al realizar un trabajo de los agonistas, se produce una activación de los agonistas. Estos van a estar como más dispuestos a realizar actividad posterior de haber sido realizado pues el grupo muscular opuesto. Respecto a lo que es la resistencia aplicada, puede variar, puede realizarse, bueno, tiene que ser en sincronía total, paciente-fisioterapeuta, obviamente, y pues puede ser tanto concéntrica como excéntrica e igualmente isotónica según lo que se desee con el paciente y el principio que se esté aplicando. Respecto al posicionamiento y contacto manual, pues es importante que haya una adecuada posición para dar una mejor trayectoria a este movimiento que está dando que está buscándose en el paciente, ¿sí? Entonces nuestra posición corporal puede ayudarnos a usar, por ejemplo, nuestro peso para generar la resistencia. E igualmente, pues el contacto manual, estas presas son muy específicas en cada movimiento que se va a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se plantea que una presa inadecuada va a generar un movimiento inadecuado, una respuesta que no es la que se busca con el método. Luego está la estimulación aferente de tipo verbal y visual. Lo que es, por ejemplo, la tipo visual es muy importante porque consiste en que el paciente acompañe el movimiento con su mirada. Entonces, si yo le voy a decir, vamos a llevar tu mano desde la espalda hacia tu boca, entonces que él tiene que ir acompañando visualmente pues este movimiento. ¿Por qué? Porque pues esto se dice que facilita pues que logre realizarlo. Y respecto a la estimulación verbal, es importante que pues las consignas que se le dan al paciente sean claras y precisas. Y pues desde el método Cabot, estas consignas deben ser con un volumen de voz bastante fuerte y enérgico, que pues la idea es esa, activar al paciente bueno, y la estabilización rítmica, que consiste en que se busca un punto en el rango de movimiento en el que es necesario realizar una estabilización, ¿sí? Entonces lo que se realiza es una alternancia isométrica de agonistas y antagonistas. Entonces, le pongo a trabajar el antagonista en una resistencia isométrica y se lo mantengo hasta que llega a su punto prácticamente máximo y de inmediato se realiza un cambio y se pasa al músculo agonista sin realizar un desplazamiento
arco de movimiento, sino ahí mismo, pero pues se cambia el grupo muscular. No se genera un descanso ni pues como les digo tampoco un movimiento. Por otro lado está la parte de lo que es la estimulación de reflejos, que consiste en que puede haber una debilidad para iniciar el movimiento, que entonces es allí donde se utiliza pues, la estimulación de reflejo al inicio del movimiento, o puede ser para aumentar la amplitud de movimiento articular, y ahí el uso del estímulo de reflejos de estiramiento se realizaría pues durante el recorrido del movimiento. Y luego está la inhibición autógena que les mencioné ahorita, que es también llamado un reflejo miotático inverso, que pues consiste, bueno, el reflejo miotático inverso, que justamente viene muy acompañado de lo que es esta técnica de contraer y relajar, ¿sí? Por medio de realizar esta tensión máxima en el músculo, pues después de mantenerla suficientemente en el tiempo, pues va a lograrse una relajación del músculo, inhibiendo pues el reflejo de estiramiento. Y muchas gracias. Vale, Julián, muchísimas gracias. Damos paso entonces a la segunda técnica. Esta está a cargo de Dailis. Ella es estudiante de la Universidad Libre, seccional Barranquilla. Hola, buenas noches. Bueno, como ya lo dijo mi compañero, mi nombre es Dailis Mora, hago parte de la Universidad Libre, séptimo semestre, y en esta ocasión voy a hablarles un poco de la técnica de Boita o teoría de la locomoción refleja. Es una teoría utilizada en lactantes, niños, adolescentes y adultos que presentan alteraciones en el sistema nervioso central, así como trastornos motores y posturales. También se puede utilizar en pacientes con escoliosis, mielomeningocele. Porfa, todavía no pases. Devuélvete. Listo, gracias. Pacientes con mielomeningocele, escoliosis múltiple, diplejía o hemiplegia. Es una técnica que comprende tres partes fundamentales como son la valoración postural, la valoración de reacciones posturales y los reflejos primitivos. Ahora sí pasa, por favor. Listo. Tiene como objetivo que se desencadenen respuestas reflejas con el objetivo de lograr respuestas motoras, es decir, la locomoción. ¿Pero mediante qué? Mediante que el terapeuta realice unas determinadas posturas y unas presiones, como lo pueden ver en la imagen. Son 9 zonas de estimulación, como por ejemplo el epicóndilo medial del húmero, la espina ilíaca anterosuperior, el acromión, etcétera. Es una teoría que se desarrolla mediante 2 etapas, que es la rectación refleja, que se realiza en decúbito ventral, y el volteo reflejo, que tiene 2 fases, una primera fase en decúbito dorsal y una segunda fase en decúbito lateral. Pasamos a la última, por favor. Estos principios de la teoría de Boita hacen referencia al control automático o el equilibrio que debe haber durante el movimiento, es decir, el control postural. Un segundo principio en donde se va a activar la locomoción refleja y se van a obtener unos patrones motores. Y por último, una teoría de la ontogénesis postural que hace referencia a que cada movimiento al inicio y al final siempre va a estar acompañado de una postura, es decir, la postura siempre va a ser la sombra de un movimiento. Y estos principios hacen referencia a un tipo de locomoción que siempre va a aparecer en el control o en el desarrollo motor del ser humano, como por ejemplo el volteo, el agarre, el gateo o la marcha libre. Gracias. Vale, Dailis, muchísimas gracias. Damos paso entonces a la tercera técnica de esta sesión de intervenciones. Este estará a cargo de Candelaria. Ella es estudiante de la Universidad de San Buenaventura. Buenas noches, muchas gracias por asistir. En este caso les voy a compartir sobre el método Perfetti. Sostiene que debido a las lesiones neurológicas, el hombre ha perdido la capacidad de reconocer el medio e interpretarlo y de hacerle frente pues a través de los movimientos. El cuerpo es considerado por Perfetti como una superficie receptora caracterizada por su capacidad para modificarse
Y es precisamente esa capacidad de modificación la que permite dar un significado pues a la realidad que se esté dando. Por ello es muy importante enfatizar en los procesos cognitivos que se contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades motoras, por lo que la base de esta técnica consiste en proponer tareas, hipótesis receptivas que el paciente debe resolver pues mediante desplazamientos o seguimientos corporales con la secuencia de acciones que se le vaya dando el fisioterapeuta. Siguiente, por favor. Por ende, con las alteraciones se puede tener las alteraciones musculares en movimiento se suman a las características como es la reacción desmesurada al estiramiento. Esto puede ser a la velocidad y a la importancia que tiene el estiramiento. Otra característica es la irradiación patológica. Los esquemas elementales. Estos esquemas elementales tienen como la motilidad grosera del paciente, con componentes sinérgicos y la dificultad de reclutamiento motor. Para activar un número adecuado de unidades motrices suficientes para la ejecución de tareas motoras que se vayan a evaluar en ese momento. Siguiente, por favor. El método Perfetti habla de unos ejercicios y que cada componente que individualiza puede ser tratado de forma específica. El primer ejercicio, de primer grado, el paciente aprende a relajar presentando atención o las hipótesis perceptivas propuestas. Son ejercicios para controlar las respuestas exageradas al estiramiento. Segundo ejercicio de segundo grado, el paciente empieza a reclutar unidades motoras de forma progresiva y guiada, con lo que ya hay actividad muscular y el movimiento no se desarrolla pasivamente. Son ejercicios para el control de las irradiaciones y los esquemas elementales. Y por último, los ejercicios de tercer grado, el paciente realiza de manera aún más activa todos los ejercicios que se le vayan dando. Como un ejemplo de esto, pues durante una rehabilitación de una mano espástica en un paciente hemipléjico, inicialmente se aprende a reconocer las texturas sin el apoyo visual a través de movilizaciones pasivas que son efectuadas por el fisioterapeuta. Un ejemplo de esto puede reconocer una esponja entre 4 texturas posibles sin apoyo visual. Siguiente, por favor. Bueno, con el tiempo el paciente aprenderá a adaptar el tono muscular y a controlar los movimientos según las demandas del entorno. El paciente aprende a organizar movimientos resolviendo tareas cognitivas mediante la activación de los sistemas sensitivos, receptores, perceptivos y motores. Esto puede ser por medio de percepciones táctiles y proprioceptivas. Las tareas cognitivas planteadas guardan relación con la capacidad funcional del paciente. Su objetivo es la reorganización del sistema nervioso central a través de la creación de representaciones mentales conscientes de los movimientos, como lo pueden ser las imágenes motoras. Es muy importante recalcar que la eficacia de estas terapias suelen ser temporales, por lo que se pide o se exige que se combinen entre sí. Por un ejemplo, la crioterapia con la FNP u otras técnicas. Esto ayuda a conseguir una mejora funcional y a darle una variabilidad de las técnicas que ayudan a conseguir los buenos resultados. Muchas gracias. Vale, Candelaria, muchísimas gracias. Pasamos a la técnica o el método BOAT. Este está a cargo de Angie Daniela Becerra, ella es estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, buenas noches. El método BOAT es una terapia, es una terapia que se especializa
en tratar desórdenes del movimiento y la postura derivados con lesiones neurológicas centrales. Fue desarrollado por la fisioterapeuta Berta Boas y el médico Karel Boas en Londres en la década de los 40. Los esposos Boas tenían como objetivo con este método ayudar al paciente a recuperar el control sobre aquellos patrones liberados de espasticidad característicos de su patología debido al déficit inhibitorio que ellos presentaban. Pues de cierta forma lo hacían facilitando patrones de movimiento, reacciones de enderezamiento y de equilibrio, lo cual, como nosotros sabemos, constituye en el fondo de las habilidades funcionales normales. Se fundamentaban en que la inhibición del tono se podía lograr por medio de la utilización de posturas y que también se podía modular el tono por medio de las reacciones automáticas deseadas. En la época en que surgió este método, que fue, pues, como ya lo mencioné, en la década de los 40, la neurología se consideraba como una ciencia de diagnóstico cerrado y las enfermedades del sistema nervioso central se consideraban incurables. Este método surge con el concepto de la neuroplasticidad, donde ellos, que como muchos de nosotros sabemos, siguiente por favor, es la capacidad que tiene el sistema nervioso central para reorganizar y modificar funciones, pues de cierta forma adaptándose a diferentes cambios tanto externos como internos. Recordemos que la neuroplasticidad es un proceso continuo y dinámico que permite que se dé una remodelación estructural tanto a corto, mediano como largo plazo del mapa neurosináptico y que permite o facilita y optimiza la función cerebral. Entonces, eso es uno de los fundamentos neurofisiológicos del método Boas. Siguiente, por favor. Se basa en el principio de la individualidad. Boas enfatiza sobre la calidad del movimiento. Ellos hablan acerca de que se planifica para cada individuo, ya que es un enfoque no específico de la hemiplegia ni de la parálisis cerebral. Si bien es cierto, el inicio de este método era utilizado en personas con estas patologías. Actualmente se puede aplicar en cualquier patología teniendo en cuenta los conceptos neurológicos. Se han desarrollado muchas técnicas de inhibición, facilitación y estimulación, y pues que se pueden adaptar a cada paciente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las técnicas de inhibición, de los puntos clave de control, de las posiciones inhibitorias reflejas y las técnicas de estimulación propioceptiva y táctil. Entonces, los puntos clave de control fueron determinados por Berta Boas como puntos de control del cuerpo que influyen de una forma especial en el tono postural. ¿Pero por qué influyen de una forma especial? Según plantea Berta, se encuentra un gran número de receptores que transmiten información al sistema nervioso central para conseguir una respuesta motora más rápida y efectiva y de esta forma modificar el tono postural. Entonces, ella dice que estos se encuentran en la cabeza, entre ambas cinturas escapulares, el punto clave central que se ubica entre la apófisis sifoides y la séptima y octava vértebra torácica. Además, pues constituye el centro de gravedad de la parte superior del cuerpo, pues en los que se incluyen los segmentos de la cabeza, la cintura escapular, los brazos, la caja torácica y el abdomen. Cuando ocurre un desplazamiento de algunos de estos segmentos, se percibe de una forma especial por el sistema vestibular y se corrige mediante un cambio del tono postural. A esto nosotros llamamos las reacciones de equilibrio.
El siguiente punto clave de control que establece Berta, que pues lo vamos a poder ver representados en la imagen de la derecha, siguen las manos en la pelvis, que a su vez es el centro de gravedad del cuerpo, y en los pies. Esto realmente se utiliza para facilitar las etapas del desarrollo motor dentro de los patrones normales. Y a su vez, como hablábamos acerca en el punto clave de control, también facilita las reacciones de enderezamiento y de equilibrio para que se generen movimientos lo más normal posible. Siguiente, por favor. Seguimos con las posturas inhibitorias reflejas. Entonces, tiene como objetivo estabilizar el tono muscular y regular la función muscular. Ay, bueno, perdón. Ahí lo que se estudia es, y lo estudiaron inicialmente con niños, es llevar al niño a posturas opuestas para producir movimientos normales por medio de la corrección o inhibición de los reflejos tónicos labírínticos y pues la alteración en el tono. Se utilizan las posturas inhibitorias reflejas, el tono tiende a normalizarse, se mejora el control del movimiento y de la postura, pero a su vez ella enfatiza en que se deben repetir este tipo de posturas para que el paciente tenga una sensación nueva al tono muscular y de esa forma pueda controlar de una mejor manera el movimiento. Siguiente, por favor. Y las técnicas de estimulación propioceptiva y táctil, bueno, acá se dividen en 4. Entonces hablamos del taping inhibitorio, del taping de barrido, del taping alternado y del taping depresivo. El taping inhibitorio busca inhibir. Se aplica directamente sobre los músculos perdón, y debe ser realizado de forma muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque si se realiza de forma vigorosa puede ocasionar el efecto contrario. El taping de barrido se utiliza para, pues en casos de hipotonía, se realiza una estimulación táctil de forma vigorosa sobre los músculos en la dirección del movimiento. Este produce una activación o una facilitación de la función muscular. El taping alternado se basa de cierta forma en el concepto de inhibición recíproca. Algunos fisioterapeutas lo utilizan para promover respuestas de balance muscular. Se utiliza alternando la presión entre los agonistas y los antagonistas, permitiendo que se aumente la cocontracción. Y el taping de presión, entonces, es un tipo de estimulación que se utiliza para regular el tono con una presión y compresión también, generando una coactivación de los agonistas y antagonistas. Siguiente, por favor. Y finalmente, Berta Bobat plantea plantea la técnica del placing, que es la ubicación del paciente en ciertas posturas y el posicionar al paciente y el que mantenga la postura puede promover un mecanismo de control postural normal. Gracias. Vale, Daniela, muchísimas gracias. Ya pasaríamos entonces finalmente a las dos últimas técnicas que abordaremos en el día de hoy, Brunstone y Ruth. La primera técnica está a cargo de Jessica, es estudiante de la Universidad Nacional. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, en el enfoque de Brunstone fue realizado por una fisioterapeuta sueca, Signe Brunstrom, en la década de los 50.
ella dijo que los estímulos externos y los cambios de posición que se dan por medio de las articulaciones van a generar cambios en las respuestas motoras del paciente con hemiparesia espástica. Ella propuso que utilizar los estímulos aferentes para iniciar el movimiento que el paciente era incapaz de producirlo voluntariamente. ¿A qué se refiere? Pues sabemos que nosotros en nuestras primeras etapas de vida presentamos movimientos en masas y primitivos, que a medida que vamos creciendo y nuestro sistema nervioso central va madurando, pues estos reflejos se van integrando para generar movimientos pues más controlados y pulidos. Entonces, pues habla que cuando hay un daño a nivel cerebral, pues los reflejos primitivos quedan activados ante las presencias de estímulos. Entonces, lo que ella propone es que en el tratamiento lo que se busca es ganar el máximo de tiempo posible en la intervención. Por ello, ella utiliza estos reflejos primitivos y sus reacciones asociadas y estímulos aferentes en función de esa recuperación que ella misma pues ha clasificado. Siguiente. Entonces, en su enfoque, pues ella dice que el paciente debe ser dirigido a obtener el control de las sinergias básicas de los miembros, como ya se los mencioné, y cuando consiga realizar esas sinergias de las extremidades, pues posteriormente, como en un grado más avanzado, va a adquirir combinaciones de movimientos más especializadas y así pues generar la recuperación del movimiento. Habla que los pacientes progresan de una fase de recuperación a la siguiente de manera ordenada, no se saltan ninguna, sino que siempre van como escalonando y que esas fases de recuperación también pueden detenerse en cierto nivel, depende de cómo se esté estimulando y depende de la lesión. Y que las sesiones de tratamiento se deben planificar solicitando solo tareas que el paciente pueda llegar a realizar. Esto pues habla de que el cerebro pues como sabemos está en constante cambio de evolución y se va adaptando conforme al ambiente y a los estímulos pues que se le proporcione. Si en la recuperación se llevan tareas excesivas que no están en el rango de evolución del paciente, pues van a generar como reacciones que contaminen o entorpezcan el esquema motor que se quiere generar y pues va a generar como un que no se llegue al objetivo principal en la recuperación. Siguiente. Sus supuestos básicos, como desde donde ella parte para generar este método, pues habla primero sobre las sinergias básicas de los miembros y los reflejos posturales y sus reacciones asociadas, pues que van a reaparecer en la etapa espástica de la hemiplegia. También parte de que las sinergias y los reflejos primitivos pues son normales en el desarrollo, por lo tanto deben ser estimulados para el retorno de la función motriz y el aprendizaje del movimiento nuevamente. Los reflejos van a producir una respuesta muscular que pueden combinar posteriormente con el esfuerzo voluntario para producir movimientos semivoluntarios que pueden ser fortalecidos. Esto se refiere a que con los movimientos voluntarios autónomos que ya se tienen, que la persona ya tiene establecida, puede potenciar esos movimientos que se están hasta ahora volviendo a aprender y así generar los patrones motores de manera coordinada y eficaz y eficiente. Habla sobre que el reaprendizaje se produce siguiendo la secuencia de recuperación, por lo mismo que les hablaba de las fases en la escala que ella propuso, que veremos más adelante, y pues los nuevos movimientos que se estén reaprendiendo en la fase de recuperación, pues se deben hacer con una repetición para empezar las ejecuciones suaves y así lograr después su especialización. Y los patrones motores de movimiento aprendidos se refuerzan mediante la utilización de las actividades diarias. Siguiente. ¿Qué estímulos se utilizan en esta técnica? Pues se utilizan estímulos propioceptivos y estereoceptivos que ayudan a provocar estas mismas sinergias y
La resistencia es un gran facilitador para la participación de demás músculos involucrados en el patrón y aparte es un facilitador también de la contracción de los mismos. La estimulación cutánea es muy importante ya que va a hacer refuerzo en aquellos músculos que sean un poquito más difícil de activar y es muy importante también generar una estimulación visual y una estimulación sensorial ya que al lograr un éxito en ese movimiento voluntario va a generar motivación en el paciente y pues sabemos que la motivación es uno de los marcadores más importantes para una recuperación efectiva. Siguiente. Entonces, ¿qué efectos se espera? Pues se espera que haya una ruptura del dominio sinérgico que va a ser facilitado por medio de los reflejos y los cambios de postura y posteriormente va a generar una normalización en el tono que tiende a producirse con el avance de la recuperación. En un caso, por ejemplo, de ACV, pues sabemos que hay una falta en el control motor y va a haber una aparición de los reflejos patológicos que van a generar movimientos sinérgicos en patrones motores estereotipados. Por eso es importante fomentar la presencia y posterior dominio voluntario de las sinergias para poder empezar a generar ese movimiento y que se convierta en voluntario, coordinado y sea más pulido y eficiente. De la intervención, pues es necesario pues tener la base y la guía de las fases propuestas y pues se deben facilitar las sinergias por medio de los reflejos y las reacciones asociadas. Y los reflejos también a su vez van a ser facilitadores de esas sinergias y de esos movimientos pulidos y voluntarios, porque la finalidad va a ser estimular la evolución de esos actos motores que va a conducir a la adquisición de programas sensitivo-motores más sofisticados. Siguiente. Y pues como les estaba comentando, ella establecía que habían unas etapas y unas fases secuenciales para esa recuperación y que igualmente podrían darse todas o se podrían destacar en una, pero nunca se hacen saltatoriamente. Entonces, esa escala va del 1 al 7 y va desde cuando la persona está como en su peor estado, que es un estado de hipotonía, flacidez, donde no tiene movimientos voluntarios, hasta cuando se encuentra en su máxima parte de la recuperación. Entonces, tenemos que el paciente está en un grado 1, cuando no puede iniciar ningún movimiento voluntario, su extremidad afectada está hipotónica, flácida y pues generalmente estos pacientes se encuentran en cama. Cuando está en fase 2, pues es el comienzo de la recuperación, es donde empezamos a ver el inicio de sinergias básicas, fundamentalmente mediante reacciones asociadas y empieza la hipertonía y podemos ver que esas reacciones asociadas se dan de manera muy débiles y pues intentan ser voluntarias, pero realmente pues no son efectivas. Las sinergias básicas de las extremidades, o sea, en la clasificación 3, el paciente está en un control voluntario de las sinergias básicas. Ya se supone que tiene un grado máximo de hipertonía y el paciente ya puede realizar movimientos voluntarios, pero van a ser bruscos y se ve el grado máximo que se llega a la hipertonía. En el grado 4, pues la espasticidad va a empezar a descender y va a iniciar las combinaciones de movimientos más especializados. En el 5 se ve ya más significativamente el descenso de la hipertonía, va a haber un descenso también de la influencia sinérgica, los movimientos van a ser mucho más finos, más voluntarios y va a haber mejor capacidad de movimiento. Para llegar a la fase 6, donde el paciente se encontraría para realizar movimientos aislados con más coordinación, de manera más consciente, más analítica y casi idéntica a la normal.
Y la 7 es cuando el paciente ya se encuentra en la fase donde sus movimientos son iguales a los de su extremidad no afectada y pues no hay diferencia con el lado contrario, sino que ya su movimiento hay una recuperación completa. Gracias. Vale, Jessica, muchas gracias. Ya pasamos entonces a la última técnica y después pasaremos a un par de casos, un par de artículos que se recogieron, hablando un poco de la evidencia y de los efectos que tienen estas técnicas en estas alteraciones del tono. Entonces seguimos con la técnica de Ruth, a cargo de la estudiante María Andrea Mauri, ella es estudiante de la Universidad Libre de la Seccional Barranquilla. Bueno, buenas noches. Este método Margaret Ruth fue desarrollado por la terapeuta ocupacional americana, que empezó mediante un manejo adecuado de estímulos sensoriales, que se consigue una mejor respuesta muscular debido a la normalización del tono. Margaret Ruth, ya siendo terapeuta ocupacional en la década 1950, observaba cambios en el tono muscular con los pacientes con lesiones centrales, al estimular los diferentes receptores sensoriales, pero principalmente los cutáneos. Ruth desarrolló este enfoque de tratamiento utilizado la estimulación sensorial para normalizar el tono, y una vez normalizado el niño pueda cargar peso sobre sus extremidades afectadas y así empezar a moverse en las secuencias de desarrollo del movimiento. Este método, también conocido como método de estimulación sensorimotriz, está constituido por un conjunto de técnicas dirigidas a provocar respuestas de activación o inhibición en los diferentes grupos musculares que tengan alteración del tono muscular. Siguiente. Bueno, las estrategias que tiene el método son 4, que sería normalizar el tono postural por medio de estímulos sensoriales que provocan una respuesta muscular adecuada. La segunda sería comenzar a partir del nivel de desarrollo de la persona y continuar de acuerdo con la secuencia normal del desarrollo motor. La tercera es enfocar la atención sobre los objetivos y el propósito de una actividad, y la última es proveer oportunidades para la repetición con el objetivo de reforzar el aprendizaje. Este tratamiento progresa de manera secuencial, o sea que va desde la provocación de la respuesta muscular por medio de estímulos sensoriales para utilizar las respuestas obtenidas en patrones de movimiento voluntario complejo. Esta técnica está enfocada a que los segmentos sean controlados subcorticalmente en mayor o menor medida, como lo son el tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Contiene 5 técnicas, que la primera sería cepillado rápido. La siguiente. Esta técnica se utiliza como facilitación preparatoria para incrementar la excitabilidad de las motoneuronas que inervan a los músculos inactivos. El área a cepillar corresponde específicamente a la raíz nerviosa que inerva la piel y el músculo. Comprende como cepillar la piel o los dermatomas correspondientes al músculo en los cuales se desean sensibilizar. Al ser un estímulo umbral elevado, este cepillado puede aplicarse de 3 a 5 veces durante 30 segundos. Es importante mencionar que el cepillado deja de ser efectivo una vez se ha logrado el control voluntario del movimiento. La segunda es el golpeteo rápido, que se comprende como la presión con toques moderadamente fuertes sobre la superficie del músculo, ya sea origen e inserción o vientre, según se observe la reacción del área en que se desea estimular. La estimulación táctil forma parte de la activación de los reflejos musculocutáneos, en los cuales se aplica el golpeteo sobre el dermatoma en el que se desea la contracción muscular. Los receptores de la piel susceptibles responden al estímulo, y se puede utilizar este estímulo para los músculos tónicos para lograr un mejor control de la cabeza y el tronco en los pacientes con estas lesiones. Siguiente. Está la vibración, que está en una estimulación propioceptiva y que se entiende como el uso de la vibración para estimular los usos musculares inervados por las fibras aferentes primarias, dando como respuesta una contracción muscular inmediata
con una duración solo durante la aplicación del estímulo, siendo más efectiva cuando se aplica sobre el tendón muscular cercano al área de la inserción. El estímulo solo debe durar de 30 segundos a 2 minutos como máximo, porque luego se puede provocar una molestia o una inhibición si sobrepasa el tiempo. Se puede realizar con un rápido movimiento de las manos del fisioterapeuta o ya utilizando aparatos especiales como vibradores terapéuticos. La cuarta es la estimulación con frío. El frío produce un efecto tanto facilitador como inhibidor. Se aplica un estímulo del umbral elevado para provocar respuestas posturales y tónicas. Por ser un cambio de temperatura dramático enfocado en una región específica del cuerpo, el cuerpo reconoce el estímulo por el cual el organismo acciona de forma protectora en el momento de observarse la respuesta en el lugar de aplicación. Y así debe tratarse de oponer cierta resistencia al movimiento sin detenerlo. Se utiliza con un cubo de hielo pasándolo por el área de 3 a 5 segundos. Y la última es el estiramiento muscular, que es explicado por la acción del uso de neurotendinosos, o sea, los órganos tendinosos de Golgi, que se hallan en las uniones de los músculos con el tendón, forma parte del mecanismo de defensa del músculo al detectar un cambio de sus fibras intrafuscales, que son activadas cuando el músculo es elongado más allá de su longitud máxima, respondiendo con una contracción muscular de forma refleja o una inhibición favoreciendo la relajación. En esta modalidad terapéutica, la combinación del estiramiento ligero y rápido con posicionamientos de carga son importantes para así poder lograr que los músculos estabilizadores proximales sean activados. Hay que tener en cuenta que este estímulo se debe aplicar de proximal a distal en el segmento corporal y de distal a proximal en fibras musculares. Las características de esta técnica del método: es importante que cada uno de los estímulos se aplique por separado, dependiendo de las necesidades del paciente. Las repeticiones, la duración o intensidad de aplicación deben depender del estado del paciente, pero por lo general, pues las repeticiones se dan hasta que el tono muscular aumentado o disminuido se adapte o normalice un poco y permita el movimiento deseado. También es importante mencionar que este enfoque es utilizado también como trabajo interdisciplinar. Gracias. Listo, muchas gracias María Andrea. Ya pasaremos entonces a la última parte de la conferencia. Como les comentaba, presentaremos unos casos, más bien un par de artículos que hablan de los efectos y un poco hablando de la evidencia acerca de un par de estas técnicas. Esto está a cargo de Nilson Badel, él es estudiante de la Corpo Sucre. Ok, Sammy, muchas gracias. Saludo a todos. Bueno, en primer lugar, pasemos. Hablaremos hoy de este primer estudio. Es un ensayo clínico con un nivel de evidencia 1B, sí, con un grado de recomendación que es extremadamente favorable. Tiene como título el uso de la estimulación auditiva rítmica para optimizar el entrenamiento en cinta rodante para pacientes con ACV. Antes de empezar, sí sé que esta estimulación rítmica auditiva para muchos pues, es desconocida. Se ha trabajado anteriormente, en Alemania lo trabajan mucho, sí, y este estudio es proveniente de Alemania. Entonces la estimulación rítmica auditiva no es más que como si fuera una especie de rehabilitación no invasiva que consiste básicamente en entrenar a los pacientes a caminar siguiendo un compás, que por lo general, bueno, cuando se tienen todos estos medios se puede utilizar un metrónomo o, pues en estos casos que carecemos de estos dispositivos, una melodía o una canción. Sí se puede utilizar y es muy funcional porque fíjense que desde el periodo de concepción se empieza a utilizar. Entonces, el metrónomo sí, es un dispositivo que puede marcar el pulso de manera constante, ¿cierto? Es una pieza musical que la utilizan mucho, pero la están utilizando para rehabilitar a un paciente neurológico. Y pues yo recomendaría, sí, porque obviamente antes de utilizarla, nosotros nos podemos guiar prácticamente hasta con los latidos del corazón, ¿sí? Entonces tiene como objetivo evaluar la eficacia de la estimulación rítmica y el entrenamiento de cinta a correr en la mancha funcional en un paciente con ACV.
es un estudio clínico prospectivo de un grupo paralelo controlado aleatorio. Realizaron 3 intervenciones. Al primer grupo le realizaron una estimulación auditiva rítmica en el entrenamiento de cinta de correr. Al segundo grupo un entrenamiento solamente de cinta de correr. Y al tercer grupo un tratamiento de neurodesarrollo siguiendo el enfoque BOBA. A estos grupos se les realizaron 5 veces a la semana durante un mes. Y todas las intervenciones pues se llevaron a cabo durante una terapia única con instrucciones individuales por parte de un fisioterapeuta. Entonces, si miramos los criterios de inclusión, ellos miraron que los pacientes fueran con una hemiparesia de extremidad inferior o un patrón de caminata inseguro, que fuera simétrico, ¿sí? Que lo realizara y que pues solo el entrenamiento en cinta de correr, es decir, que priorizaron mucho el entrenamiento en cinta de correr. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues manejaron pacientes con, bueno, dentro de esos criterios, pacientes que presentaran una percepción del lenguaje que fuera perturbada, no entraba, que tuvieran un deterioro cognitivo, una depresión mayor o una psicosis productiva, trastornos de adaptación, pues que tuvieran ese tratamiento médico, una enfermedad oclusiva arterial, ¿sí? Entre otras más enfermedades coronarias. Y pues completaron este estudio 35 personas. ¿Qué evaluaron ellos? Fíjense que evaluaron la velocidad de la marcha rápida, el análisis de la marcha con este aparato, la prueba del tiempo de caminata de 3 minutos, que prácticamente nosotros la utilizamos mucho, y la evaluación instrumental del equilibrio. Nosotros hoy en día tenemos muchas escalas para evaluar el equilibrio. ¿Y cómo? Adelante. Bueno, antes de mostrar los resultados, ellos analizaron esto con una covariancia ANCOVA, ¿sí? Que fueron medidas asociadas con una preevaluación, ¿sí? Y una postevaluación, que fue en un tiempo entre el accidente, ¿sí? Y el inicio de estudio como covariable. En los resultados, lo primero que ellos miraron, ¿sí? Fue que a partir de los test, que en el caso miraron al principio, si se dan cuenta, las 3 primeras medidas fueron la estimulación rítmica auditiva más el entrenamiento de cinta de correr, que están encima de la tabla. Arriba también se encuentra lo que es el entrenamiento en cinta de correr y el tratamiento de neurodesarrollo basado en el enfoque BOBA. Entonces miraron estas variables: la velocidad de la marcha rápida, que es la primera que está en el, y en esta velocidad de la marcha rápida miraron la velocidad, la cadencia o paso y la longitud de zancada. Más abajo encontramos el análisis de la marcha en el correr. Miraron la velocidad, la cadencia o pasos y la longitud de zancada. La que sigue debajo es la prueba de tiempo de caminata en 3 minutos. Y aquí lo único que hicieron fue medir la distancia en metros, ¿sí? Y en el último, que fue la evaluación instrumental de equilibrio, ellos miraron cómo esos pacientes tenían ese desplazamiento lateral medio, cómo era la longitud del balanceo y cómo era el área de balanceo, que básicamente nosotros lo miramos también desde el punto de vista de la base de sustentación. Entonces, si se dan de cuenta, en cada una de las intervenciones que realizaron, que fueron 3 a 3 grupos, les realizaron un pretext y un post-text. Esto nos indica una evaluación y una reevaluación para mirar a ver si funcionó o no funcionó esto que ellos realizaron. Adelante. Entonces ahí tenemos unos gráficos, ¿sí?, que muestran las 3 intervenciones y muestran 2 variables. Las 3 primeras gráficas de arriba hablan básicamente de lo que les venía mencionando. Sí, fíjense que miran cómo fue la estimulación rítmica auditiva, el entrenamiento en cinta de correr, el entrenamiento en cinta de correr y el enfoque de BOBA basado en el tratamiento de neurodesarrollo. Y lo miraron pues desde la velocidad de la marcha rápida. Los 3 cuadritos de arriba, la variable mide la velocidad de la marcha rápida, ¿sí?
Y los de abajo lo que miden es el análisis de la marcha con ese dispositivo. Y fíjense cómo estuvieron esas variables, que en los dos primeros cuadros se ve que la estimulación rítmica auditiva más el entrenamiento de cinta de correr fueron los que tuvieron más efectos positivos. Y que en la tercera tabla, en la tercera gráfica, ¿sí?, que se encuentra inmersa ahí, estuvieron como que alineados. Y que en el análisis de la marcha, que son los tres cuadritos de abajo, fíjense que sigue la estimulación rítmica auditiva con unos niveles muy altos, al igual que en la cuarta y en la quinta. Entonces, así como lo dice ese apartado, este estudio proporciona una evidencia, ¿sí?, de una mayor eficacia de la estimulación rítmica auditiva en el entrenamiento de cinta en correr en comparación con los enfoques estándar, ¿sí?, como lo es el entrenamiento de cinta de correr y como es el enfoque BOBAT, que ya pues lo desglosaron anteriormente. ¿Y cuál es el beneficio? Pues en la restauración de la marcha funcional en el paciente. Entonces ya tenemos aquí un resultado que aprueba la estimulación rítmica auditiva para trabajar en un paciente neurológico y que tiene un nivel de evidencia 1B, ¿sí? Adelante. Bueno, ¿qué resaltamos acá? ¿Qué sintetizamos de todo este estudio? Que los resultados apoyan que se implemente la música funcional, es decir, la terapia de música funcional en la rehabilitación de la marcha neurológica, y que se pueda utilizar o se use en combinación con el entrenamiento en cinta de correr rodante, ¿sí?, para no repetir lo que dice esa conclusión. ¿Qué limitaciones encontramos? Que se tiene que ampliar mucho más la muestra para que sea más significativa, aún estableciendo que fue un ensayo clínico, que es lo máximo que podemos hacer, que pues el seguimiento debía ser mucho más extenso, y que debieron utilizar otros parámetros de evaluación, como en la escala de Bartel para mirar la participación. Adelante. Ahora acá tenemos otro estudio, ¿sí?, que tiene como título efectos de la estimulación eléctrica en músculos espásticos después de una ACV. Tiene como objetivo investigar el efecto terapéutico de la estimulación eléctrica sobre la espasticidad del flexor plantar en pacientes con ACV. Es un estudio, es un metaanálisis, ¿sí?, de ensayo clínico. Entonces, fíjense que es un estudio con un nivel de evidencia 1A, que es extremadamente recomendable. Entonces, podemos decir que es lo máximo, ¿sí? Se puede decir de esta forma, que es lo máximo. Adelante. Entonces, ellos realizaron una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda en bases de datos, ¿sí? Bases de datos electrónicas como PubMed, Choran, Pedro, Envice, ¿sí?, en estas bases de datos. ¿Qué miraron ellos? Fijaron muy prácticamente a la población, ¿sí? Miraron una población de 40 pacientes dentro de esos artículos con ACV, con una relación de edad entre 42 y 65 años, que tuvieran una lesión de motoneurona superior y que existiera una espasticidad en el flexor plantar del tobillo. ¿Quiénes concluyeron el estudio? 35 pacientes. Entonces, los sujetos fueron asignados aleatoriamente, ¿sí? ¿Qué hicieron ellos? Una terapia combinada, el método BOBA más estimulación eléctrica, ¿sí? Y miren qué evaluaron o cómo evaluaron. Evaluaron a través de la escala de Agward y evaluaron el rango de movilidad articular del tibial anterior, ¿sí? Adelante. Y si recordamos también, el resultado primario máximo extraído fue la espasticidad, ¿sí?, que fue evaluada mediante la escala de Agward, pues la escala, la modificada, y el resultado secundario extraído fue el rango de movimiento, que fue lo que les mencioné a través del goniómetro. Entonces, para mirar estos resultados en esta tabla, recordemos que la dorsiflexión va de 0 a 25, la plantiflexión de 0 a 45, bueno, ya Inver y Ever no nos interesa.
Entonces, en esos resultados, fíjense que encontramos lo siguiente. Una evaluación antes de la intervención y una evaluación después de la intervención. Otra vez vamos al punto del pretest y el posttest. Obviamente esto es muy práctico porque nos indica si lo que quisieron investigar o lo que estaban haciendo funcionó o no funcionó. Entonces, al lado derecho de esas 4 variables que están ahí, que la primera dice articulación de tobillo, ¿sí? La articulación de tobillo, que estaba mirando el rango de movilidad articular para el movimiento de dorsiflexión. El segundo, que fue la rigidez del tobillo, ¿sí? Y lo miraron a través de la escala de Atwood. El tercero, que miraron la fuerza del dorsiflexor. Estoy enferma. Bueno, sí, entonces el segundo fue la rigidez del tobillo, sí, a través de la escala de Atwood. El tercero miraron la fuerza del tibial anterior, sí, y especificaron que 0, no hay una contracción, y que en 5 existía una contracción normal, o sea, es decir, estaban explicando la medida. Y cuarto, miraron la relación de amplitud. Y entonces fíjense que aquí miraron, ¿sí?, a través de la evaluación y la reevaluación, que aplicaron. Hicieron una combinación en un grupo, en otro grupo aplicaron el método BOVAC, ¿sí?, y que después de todo esto que ellos realizaron, ya procedieron a llevar a cabo una combinación para mirar la reevaluación, para mirar a ver qué efectos se encontraron en estas variables. Y los efectos que encontraron en estas variables sí fueron significativos, ¿sí? Que aunque pues, se incluyeron 29 ensayos clínicos aleatorios con 940 sujetos, pues escogieron lo mejor, lo que les proporcionaba mayor eficacia. Y fíjense que en este estudio ellos lograron, Sammy, pásate a la siguiente. Ellos lograron, sí, o observaron que hubo una reducción de la espasticidad en ciertos ensayos, en 14 ensayos clínicos, y un aumento en el rango de movimiento en comparación con otros grupos de control. Fíjense que esta tabla nos indica lo mismo, ¿sí? Lo mismo, pero de manera general ya hacia la conclusión. Fíjense que muestra la combinación del grupo y la que tiene el BOVAC, ¿sí? Y la que tiene el enfoque BOVAC. Entonces, en el primero, cuando yo les hablo de combinación, obviamente es cuando están trabajando el enfoque BOVAC y la estimulación eléctrica, ¿oyeron? Para aclarar eso ahí. Entonces, ya aquí en esta última gráfica, para no repetir las variables porque son las mismas, ¿sí?, lo que hacen es mostrar la reevaluación, ¿sí?, y cuáles fueron los resultados positivos, que fueron los que les mencioné, que si hubo una reducción en la espasticidad, ¿sí?, que se evidenció en 14 ensayos clínicos, y que hubo un aumento del rango de movimiento en comparación con el grupo de control, ¿sí?, y que esto lo observaron en 13 ensayos clínicos. Como conclusión, miramos que la terapia combinada con otras modalidades de intervención puede considerarse como una opción de tratamiento que proporciona mejoras en la espasticidad y en el rango de movilidad articular en estos pacientes después de presentar una ACV. Ok, chicos, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a todos los que nos colaboraron con esta charla. Muchísimas gracias también a los asistentes que continúan con nosotros. Entonces, en el chat vamos para que nos colaboren a compartir un link
Y es sobre una encuesta de satisfacción para que nos colaboren a nosotros el grupo, poderlos escuchar a ustedes. Eh, Ahí está el link que se envió, es el link de una encuesta para poderlos escuchar sus aportes, valoraciones que también nos quieran hacer. Bien, escuchamos de pronto preguntas, sugerencias en el momento, alguna duda, inquietud para nuestros expositores. ¿Algún comentario que también nos puedan compartir, conocimiento, algo que quieran profundizar? Recuerden que lo podemos escribir en el chat si quieren hablar y participar, en pedir la palabra y se la daremos para que puedan comentarnos. Bueno, también recordarles que como en las demás actividades, pues mientras tanto, si alguien está escribiendo una pregunta, también comentarles que como en las anteriores perdón, hemos hecho una dinámica al finalizar, ¿cierto? Realizamos una dinámica para que ustedes pues puedan comentarnos sobre el conocimiento aprendido. Al chat les acabo de enviar el segundo link. El segundo es el que se pueden dirigir y realizar con nosotros pues una dinámica. Es un crucigrama con preguntas pues que las vimos en nuestra presentación, en nuestra exposición del día de hoy, para que también se dirijan a ella y nos cuenten qué tanto hemos aprendido el día de hoy. Vale, mientras se van de pronto animando a hacer preguntas o algún comentario, recordarles que estas iniciativas hacen parte de 3 grupos que están conformados desde ACEFIT, muy enmarcado en el tema de la pandemia y las condiciones de cuarentena en la que nos encontramos la mayoría de personas. Está que es el grupo de educación, que como ustedes pues, lo han visto, nos dedicamos a hacer conferencias o seminarios con temas variados que creemos son importantes para los estudiantes. Está el grupo de actividad física, que se encarga más de información acerca de ejercicios, prescripción de ejercicios, hablando un poco de estas cualidades, hacer en vivos con este tipo de prescripciones, este tipo de ejercicios. Y finalmente el grupo de cómo sobrevivir a la pandemia con actividades mucho más de esparcimiento, de cómo pasar el tiempo, de tal vez cómo llevar esta cuarentena con unas buenas condiciones de salud mental y demás cosas. Si ustedes quieren o si lo desean hacer parte de estas iniciativas, recuerden que pues, nos pueden escribir por nuestras redes sociales. Están interesados en participar, si están interesados en hacer parte de estos grupos, que igual están abiertos para todas las personas que estén interesadas. Listo, Cristian Camilo hizo la primera pregunta. Dice, con respecto a la escala de tardío, he oído algo de una clasificación de tardío objetiva y una de tardío subjetiva, pero no lo tengo muy claro. Entonces quería saber si saben algo sobre eso. No sé si los compañeros que estuvieron a cargo de esa parte tienen la respuesta o si de pronto alguno de los otros asistentes ha oído acerca de la escala para que nos pudiera orientar acerca de esa pregunta. Bueno, ¿me escuchan bien? Con respecto a la tardío objetiva, hace referencia como tal a la medición de los ángulos, como podemos ver en la descripción de los puntajes,
uno perfectamente podría sacar en grado de espasticidad simplemente con el ítem, o sea, leyendo el ítem según la resistencia que uno sienta. Si quiere podemos irnos en la presentación hasta donde está en la escala tardío, por favor. Mm. Acá, como podemos ver, o sea, hace referencia como tal, en ningún momento para clasificarla como que solicita como en ángulo específico. Cuando hace referencia a la tardiopetiva, es donde hace una medición exacta de los ángulos y miran la diferencia entre ellos. Porque normalmente usted puede, como le digo, como tomar eh, como una resistencia y a partir de donde encuentre la resistencia, pues medir como la espasticidad. No sé si me hice entender. La subjetiva sería la cual usted, sin la medición de los ángulos específicamente, podría sacar una clasificación o una calificación del grado de espasticidad, y la objetiva sería como tan con los ángulos. Con la diferencia, sacando una diferencia entre el ángulo, pues el ángulo en el movimiento pasivo lento con el ángulo en el movimiento pasivo rápido. No sé si con eso se contesta la pregunta, Cristian. Nos puedes ahí escribir por el chat o prender el micrófono si deseas para aclararlo. Pregunta que si existe alguna otra tabla donde incluyan los ángulos para el objetivo. No, la verdad no sabía responderte, creo que no. Según los artículos que se consultaron de validación y todo, simplemente como describían eso de la diferencia entre los ángulos y describían que pues entre mayor diferencia sea entre el ángulo en el movimiento pasivo, se tienen unos nombres específicos de esos ángulos, pero no los recuerdo en ese momento. Entre la diferencia entre esos ángulos, entre mayor sea, pues mayor será en grado de espasticidad. Pero como tal que haya una escala que clasifique como eso, no. No, y sería, pues no creo que exista a razón de que pues acomodar con esa, no sé, con esos estándares sería un poco difícil, porque pues sería como para cada miembro, entonces es un poco complejo. Pero pues la verdad no lo he visto. Vale, Mateo, muchas gracias. Entonces esperamos. Pregunta Juliana, ¿la escala de Ashworth podría utilizarse para pacientes con Parkinson? Realmente no sabría pues contestarte a razón que pues tendríamos que buscar si hay alguna validación específica para esa población que realmente pues no se ha consultado. Eh, entonces pues, no sé, te invitaría a que consultaras a ver si hay algún artículo que valide esta escala en Parkinson, porque pues la verdad no sabríamos decirte si sí o si no, porque no hemos consultado. Vale, Pero Mateo. hay alguien que sí, Daniel Andrés Páramo, por favor, profe. Eso. Entonces, Daniel, si prendes tu micrófono, de pronto mejor para que puedas contestar la pregunta y orientarnos en cuanto a ello. Ok, ¿ya me escuchan ahí? Sí, sí, señor. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches ya, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Páramo, yo soy fisioterapeuta egresado de la Universidad Manuela Beltrán. Y con respecto al Parkinson, bueno, resulta que están las enfermedades de vía piramidal y de vía extrapiramidal, y el Parkinson es de vía extrapiramidal. Por ende, las alteraciones de tono, entre comillas, que son relativas al Parkinson son muy diferentes a lo que llamaríamos una
hipertonía o una espasticidad, ¿cierto? Existen, perdón, estoy hablando. Existe una, sí, es que como está en el chat, existen escalas específicas para lo que es el Parkinson, pero si van a medir como tal una espasticidad, no hay, porque lo que presenta el Parkinson principalmente es rigidez. Y eso es una alteración completamente diferente que ocurre por otra vía completamente diferente. Entonces, Ashworth no sería ideal para el manejo con Parkinson. No sé si me hice entender. Sí, señor, muchas gracias, profe. Bueno. Vale, listo. Muchísimas gracias por orientarnos en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿O comentario, duda, sugerencia, intervención? A mí, Señor. yo quería compartirles aquí un aporte al Ujú. método de Bobac, sí, en específico en puntos claves de control, pero ya en la parte práctica. Nosotros acá, sí, acá en Corpus Sucre, empezamos a mirar a los pacientes desde el primer semestre, o desde el inicio, y en cuarto semestre ya nos dan la oportunidad de evaluar, ¿sí? Pero sí desde el primer semestre se empieza a tratar con el paciente. Entonces, para hablarles de una experiencia rápida, un ejemplo, un chiquillo con una microcefalia, no necesariamente con una espasticidad, nosotros le trabajábamos, sí, los puntos clave, ¿sí? A través de las diferentes transiciones, empezando desde las bajas, medias, y siempre nos enseñaban que al sistema nervioso había que enseñarle que las posturas correctas son estas, y que obvio, los puntos claves de control son esenciales para mantener ciertas posturas, que se pueden utilizar a través de la conjugación de múltiples técnicas, como el taping, ¿cierto? Que se da sobre el trapecio, ¿sí? Para que el niño levante la cabeza. Entonces, dentro de toda la práctica, de todas las experiencias que hemos vivido, porque han sido muchas, hemos escrito, la mayoría de los chicos hacen bastantes casos clínicos con esto, sí, y sus trabajos de investigación por lo general siempre tienden a hacer con este tipo de pacientes desde el área de neurorehabilitación. Entonces, por lo general, siempre mezclan, conjugan las técnicas y la esencia de la neurorehabilitación es vivir con el paciente, sí, no es ahondar siempre con la teoría, porque a veces la teoría se nos mezcla y queda ahí a un lado, porque tienes un chico ahí enfrente que puede tener unas condiciones diferentes a las que les dicen los referentes teóricos en cuanto a la fisiopatología de X enfermedad. Entonces, la modificación de las técnicas siempre juega un papel fundamental, que en este caso tiene que ser objetiva, porque siempre nos han dicho que el- la intención del fisio tiene que ser bajo un criterio clínico, bajo el razonamiento clínico, y que el ojo siempre debe ser clínico. Entonces, pues yo les recomendaría que cada vez que vayan a intervenir un paciente en neurorehabilitación, utilicen 3 fases, que la primera fase es una fase de preparación, sí, una fase de activación y una fase de función, que en la fase de preparación, si citamos un chico con una espasticidad, no sé, de tal rango de edad, de 5 años, cualquiera, se le hace una movilización de tejidos blandos, se le hace movilizaciones pasivas, es más, se le puede trabajar el método Feldenkrais, ¿sí? Se prepara ese paciente con esas técnicas, luego se activa a través del método Bobac, ¿sí? Se empieza a activar, utilizamos los puntos claves de control motor, ¿sí? Y para llevarlo a función, ¿cómo podemos hacerlo? A través de descargas de peso, ¿sí? Que trabajen en las diferentes posiciones. Fíjense que la escala de Gross Motor nos dice cómo pasa de una transición baja a una transición media porque las mide, ¿sí? Y también podemos utilizar los otros métodos que se mencionaron acá, como el método de Perfetti, utilizando los subsidios. Yo en particular sí dan unos subsidios, pero a veces esos subsidios nosotros los cambiamos en el ambiente porque
en ciertos centros de neurorehabilitación, a veces como son subsidiados por el Estado, no cuentan con la dotación necesaria, entonces nos toca modificar ciertos subsidios. Yo en particular lo he hecho, ¿sí? Y eso es lo que buscamos, que conjugar, porque la física es un arte, entonces conjugamos teoría, referentes teóricos, ¿sí? Más la esencia que es la práctica, y yo creo que podemos entablar un proceso de rehabilitación muy integral. Listo, eso es todo, Sam. Gracias. Vale, muchísimas gracias por ese aporte, Nilson. Y bueno, pues agradecerles a todos y todas que asistieron a esta revisión. Muchas gracias también a todos los que estuvieran detrás de este trabajo, a los expositores. Muy buena la charla, muy buen contenido. Recordarles y les comparto en el chat para que miremos la información que nos compartía Samir al inicio. Se comparte el link de inscripción a la asamblea. Recordemos que tenemos próximamente una asamblea general en la cual vamos a tratar todo el tema sobre nuestra nueva junta, ¿cierto? Entonces también para todos los que se quieran inscribir o postularse a cualquiera de estos puestos que están, entonces ahí está la inscripción a la candidatura. Nuevamente gracias a todos, nos vemos el próximo fin de semana con un nuevo tema para ustedes. Entonces están revisando sus redes sociales, donde vamos a estar compartiendo toda la información. Recordarles que el video de hoy, la grabación de queda en nuestra plataforma de YouTube, se envía el link por el chat, es donde podemos encontrar pues todas las charlas que hemos realizado, y también el contenido de donde hemos sacado la información. También las compartimos por nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Entonces, muchísimas gracias y ya nos encontraremos en una próxima ocasión.